Hola, mi querido espectador, ven aquí, que creo que esta es buena. Luego de perder a su esposa en un atentado terrorista, un cerebrito de la CIA decide tomar venganza por mano propia ante la indiferencia de las autoridades. Parece que no tiene lo necesario para matar, pero no necesita apretar un gatillo para hacerlo. La película comienza con Charlie Heller, un hombre estadounidense que se encuentra restaurando una antigua avioneta Cessna en su propiedad. A la aparición de su esposa Sarah, él esconde rápidamente lo que estaba haciendo, pues se supone que es una sorpresa para ella. Sarah tampoco se da cuenta, dado que está más ocupada preparando sus cosas para un viaje de negocios a Londres. Es toda una semana que estarán separados, por lo que ella le recuerda que aún puede acompañarla. Sin embargo, el hombre tiene que declinar por trabajo, prometiéndole que la próxima vez sí irá con ella. En su despedida, Charlie acompaña a su esposa hasta el último segundo, incluso cuando ella ya se había subido a un taxi. Una vez ella está fuera de su vista, el hombre se prepara para una semana en soledad. Si tan solo supiera que ese plazo se extenderá a una vida entera. Inconsciente de esto, el protagonista se dirige a la sede de la CIA en Langley, donde trabaja como criptógrafo. Ahí se topa con un agente de campo apodado El Oso, un amigo suyo al que siempre rescata cuando tiene un problema con su computadora. Conforme el protagonista se acerca a su oficina, vemos cómo operan las medidas de seguridad de la CIA. A través de cámaras de última tecnología, pueden verificar las identificaciones de sus trabajadores e incluso lo que llevan encima. Ya en su escritorio, Charlie establece contacto con Inklin, una fuente anónima que le proporciona información de alto valor. Hace 5 años que trabajan codo a codo, aunque siempre con una computadora de por medio. Por ende, Charlie trata de adivinar su verdadera identidad siempre que puede, más Inklin hoy no está para juegos. No cuando acaba de enterarse de algo muy delicado. Mientras intenta desencriptar la información, el hombre recibe una llamada inesperada. Cuando Sarah le comenta que ha llegado a su destino, él responde que ya lo sabía. Rastreó su vuelo, por supuesto. Su conversación no dura demasiado, ya que Charlie está completamente entregado a su trabajo. Y hablando de eso, hoy se le está haciendo complicado. En consiguiente, el hombre decide usar hasta 6 pantallas en un intento de desencriptar la información. Finalmente, consigue superar el bloqueo descubriendo varios archivos clasificados que revelan que Alex Moore, director del Centro de Actividades Especiales y jefe de Charlie, disfrazó ataques con drones con motivos políticos como atentados suicidas. Inklin tenía razón cuando dijo que la información del día es muy delicada. Angustiado, el hombre se dirige de vuelta a su oficina, aunque su colega Carlos nota su nerviosismo. Sin otra opción, Charlie le confiesa que estaba revisando algunos expedientes hasta que vio algo que no tenía que ver. Carlos entonces le recomienda que guarde silencio al respecto. Alguien podría estar escuchando. De vuelta en casa, el protagonista llama a su esposa para ponerse al día, mas no recibe respuesta. Al otro día en el trabajo, se encuentra con Moore, husmeando por su oficina. El criptógrafo trata de disimular su sorpresa creyendo que es una visita rutinaria. No obstante, Moore le ordena que lo acompañe a la oficina de la directora, Samantha O'Brien, quien le informa que hubo un atentado en Londres, más concretamente en un hotel. Es ahí donde se estaba hospedando su esposa. Charlie seguía sin creer que se tratase de ella, aunque Moore le muestra un video en el que se ve a Sarah siendo sometida por terroristas. Ojalá lo hubiesen llamado por los archivos clasificados, y no por esto. Carlos lo acompaña a casa, donde él lo ayuda a evadir a la prensa que quería preguntarle por la muerte de su esposa. Los próximos días son un martirio para Charlie. Su hogar ya no se siente como uno. Ni siquiera tiene el cuerpo de su esposa para hacer un funeral y pasar página. El vacío es lo único que tiene. El protagonista se presenta antes de tiempo en el trabajo para saber si han averiguado algo sobre los asesinos de su esposa. Pese a que Moore no tiene nada concreto todavía, él y su asistente Horowitz prometen que le darán la justicia que está esperando. Pero de momento, tiene que dejarlos trabajar. De regreso en su casa, Charlie se pasea por el campo hasta que ve a su esposa esperándolo como si nada. Pero claro que solo era una ilusión. Finalmente le es entregado el cadáver de su amada junto a las pertenencias que se había llevado a Londres. En eso encuentra una carta con un código secreto que ella pensaba enviarle bajo el mensaje: un rompecabezas para mi rompecabezas. Las lágrimas que el hombre había contenido desde hace días acaban brotando como un manantial. La extraña demasiado. Luego de un tiempo de lamentos, Charlie se arma de valor para investigar el atentado por internet. El video de Sarah no tarda en aparecer.
Lejos de echarse para atrás como la vez pasada, el criptógrafo continuó investigando hasta obtener una versión aproximada de lo que realmente ocurrió. En el hotel, los 4 sospechosos se reunieron con representantes de Impact Investments, una empresa de Indonesia. Algo salió mal, dado que los terroristas acabaron fusilando a los guardias de tal empresa, lo que activó la alarma del hotel. Los sospechosos entonces resolvieron en tomar varios rehenes. La primera fue una mujer que estaba tratando de proteger a los demás civiles. Sara. El hombre que se llevó a Sara, Mishka Vlasic, proviene de Bielorrusia, aunque vive en Moscú. También pudo identificar a Lawrence Elish, un sudafricano que perteneció a las fuerzas especiales. En su intento de huir, los terroristas fueron acorralados por la policía londinense, por lo que empezaron a eliminar rehenes. Aún así, el criptógrafo fue capaz de identificarlo gracias a una simulación 3D creada con todo el material audiovisual del atentado. El asesino se trata de Horst Schiller, el cabecilla del grupo que actúa como intermediario entre funcionarios corruptos y terroristas. El análisis de Charlie termina con Gretchen Frank, una ex oficial de la inteligencia armenia que ha ubicado en París. Solo es cuestión de tocar su puerta. Si bien elogian el uniforme del protagonista, Moore y Horowitz no lucen especialmente sorprendidos. Y es que ya sabían sobre estos asesinos. La red no tiene nada que ver con Sara, pero sí con la soberanía y seguridad de Estados Unidos. Por ende, la CIA prefiere actuar con cautela, pese a que le habían prometido justicia a Charlie. Por recomendación de su jefe, el protagonista acude a la psicóloga de la agencia, la doctora Garrison. Mientras se desahoga, él confiesa que se siente culpable de no haber hablado más con su esposa en su última llamada. Tampoco la acompañó a Londres, aun cuando ella se lo había pedido. Nunca la acompañó a nada. Frustrado, el hombre se queja de que la CIA no hará nada para atrapar a los asesinos de Sara. Al escuchar eso, la doctora Garrison le aclara que él tampoco puede hacer nada al respecto. Solo le queda llorar a su esposa y seguir adelante. Pero ese no es el estilo de Charlie. En su lugar, confronta a su jefe por los ataques que había ocultado. Ataque que costaron la vida tanto de inocentes como de aliados. Naturalmente, Moore se hace el ofendido acusándolo de mentiroso, aunque el criptógrafo amenaza con mostrarle estos archivos a la directora. O peor aún, a los medios de comunicación. Pese a que Moore sigue a la defensiva, Horowitz reconoce que el criptógrafo no está aquí por una razón ética. En realidad, quiere negociar. El protagonista entonces revela que protegió los archivos bajo un mecanismo de presencia. Si no introduce un código cada 5 horas, los archivos serán automáticamente enviados a la prensa. Esto lo hace intocable para Moore y todos los implicados en el encubrimiento. A cambio de mantener esa información bajo llave, Charlie solo quiere una cosa. Moore cree que es una broma de mal gusto, aunque Charlie enumera sus exigencias. Quiere entrenamiento de la CIA, una nueva identidad y una oportunidad de hacer justicia. Tras este encontronazo con su jefe, el criptógrafo vuelve a la seguridad de su auto, donde los nervios contenidos se liberan en forma de vómito. Mientras Moore y Horowitz discuten la viabilidad de su propuesta, el asistente sugiere darle el entrenamiento que desea, esperando que renuncie por su cuenta. Hasta que eso suceda, Moore y Horowitz se dedicarán a buscar el presunto dispositivo de presencia. Llegado el momento, Charlie es ingresado en Camp Perry, el centro de entrenamiento de la CIA. Es recibido por su instructor, el coronel Robert Henderson. Yo no pude haberlo presentado mejor. A medida que el protagonista se acostumbra a su nuevo ambiente, los agentes de Moore investigan sus movimientos de los últimos días y ponen patas arriba su oficina en busca del dispositivo. Una vez le toca sostener un arma, el criptógrafo demuestra una puntería lamentable. Ni siquiera de cerca puede dar en su objetivo. Sin embargo, le va mucho mejor en la fabricación de bombas caseras, presumiendo de una habilidad que ningún otro cadete tiene. Por su parte, Horowitz descubre que Charlie visitó cierto bar el mismo día que imprimió los archivos confidenciales. Una vez ahí, los agentes dan con un CD peculiar que el criptógrafo había escondido en la rocola. Volviendo con el protagonista, este recibe de manos de Henderson su nueva identidad. Aún así, el coronel cree que no tiene lo necesario para matar. Charlie entonces le recuerda que precisamente para eso lo tiene a él, para enseñarle. El solo tocar una pistola lo paraliza por completo. Si bien afirma que apretará el gatillo cuando llegue el momento, Henderson aclara que no puede convertirlo en un asesino, así como él no puede convertirlo en un criptógrafo.
Mientras los agentes de Moore desencriptan los archivos del CD, el protagonista los escucha atentamente aún a la distancia. Tras muchas horas de trabajo, se revela que el CD no era más que una distracción. Moore inmediatamente da la orden de eliminar a Charlie. Hace rato que Charlie se había ido con su nuevo pasaporte. El coronel reconoce que quizás sí tenga lo necesario. Enterado de esto, Moore revisa las copias de los archivos confidenciales descubriendo un micrófono plantado por el criptógrafo. Efectivamente, lo juzgaron mal. Durante un vuelo a Londres, Charlie recuerda cuando su esposa lo sorprendió con la vieja avioneta Cessna. Solo era cuestión de repararla. Y a él se le da bien esas cosas. Pensaba devolverle la sorpresa a su esposa cuando regresara del viaje. Pero ya sabemos cómo resultó eso. Tras un breve paso por el sitio del atentado, el protagonista se dirige a París, donde localiza a Gretchen en el restaurante que suele frecuentar. Caída la noche cuando ella sale con un hombre, el protagonista se cuela en su apartamento siguiendo un tutorial para forzar cerraduras. Al husmear por el lugar, descubre que Gretchen tiene una cita en una clínica. Asimismo, se topa con una pistola que acaba tomando para sí. Ante el inesperado regreso de Gretchen, el criptógrafo se esconde en las escaleras de arriba donde puede apuntar a la mujer. Sin embargo, no se ve capaz de apretar el gatillo, no con alguien inocente de por medio. El hombre regresa hecho un manojo de nervios a su hotel. En medio de su ataque ve un espejismo de su esposa haciéndole la cama. Por un segundo creyó que era real. Al día siguiente, un Charlie más decidido se cuela en la clínica en la que se encuentra Gretchen. Sin darle explicación alguna, la encierra en una cámara hipovárica que llena de polen. Frente a la desesperación de la mujer, él promete dejarla ir solo si le revela el paradero de su líder, Horst Schiller. Ella responde con un insulto. Mientras los doctores intentan abrir la puerta, el protagonista le repite la pregunta a Gretchen, no sin antes revelarle que sus socios mataron a su esposa. Gretchen entonces empieza a hablar aunque el polen comienza a asfixiarla. Sin otra opción, el protagonista la libera de la cámara, esperando que cumpla su parte. Tras un forcejeo, Gretchen consigue salir de la clínica. Charlie entonces se prepara para apretar el gatillo por primera vez. Y sin tiempo que perder, el protagonista toma el teléfono de la difunta y emprende la huida. Con sus asuntos en París finalizados, emprende rumbo a Marsella, donde pretende pasar desapercibido por un tiempo. Por otro lado, la directora Brian le pregunta a Moore por la muerte de Gretchen. El hombre, tratando de pasar del tema, simplemente le responde que sus agentes no estuvieron involucrados. Ante la avalancha de recuerdos de su esposa, Charlie trata de despejarse en una disco consumiendo drogas y alcohol. Para su desgracia, eso solo empeora sus visiones. En medio de todos, se topa con una persona muy real, Henderson. El criptógrafo pega la carrera enseguida escondiéndose en el baño de un bar cualquiera. Al ver que no tiene escapatoria, el hombre decide salir a hacerle frente a Henderson, aunque él no parece dispuesto a pelear. Al contrario, le invita a una cerveza y le revela que lo encontró gracias al teléfono de Gretchen. Ese es el tipo de errores que no se puede permitir. El tipo de errores que denotan que no tiene madera de asesino. Más allá de que su huida de Camp Perry fue impresionante, Charlie se ve obligado a darle la razón y se prepara para irse con él, aunque le recuerda una última cosa. Gracias a esta sorpresita, el protagonista consigue liberarse de Henderson, al menos de momento. Con ayuda de Inklin, el criptógrafo viaja a Estambul, Turquía. En un restaurante trata de identificar a su misteriosa fuente fijándose en un hombre que está usando su teléfono. Así es, Inklin no es un él. Ella se revela como la viuda de un ex oficial de la KGB asesinado que originalmente era la fuente de Charlie. Hablando de él, Inklin admite que no luce como el agente de la CIA que esperaba. Ya en el refugio de Inklin, Charlie le describe la red de Schiller como contrabandistas de armas que proveen a los mercenarios de las operaciones secretas de Moore. Elish es el encargado de obtener las armas, pero últimamente ha estado muy paranoico. Por ende, Davis se ofrece a establecer contacto con él, haciéndose pasar por un potencial cliente. Luego está Vlasic, el eslabón más débil del grupo, dado que se la pasa publicando fotos de sus viajes, exponiéndose de forma innecesaria. Al echarle un vistazo a su última foto, el criptógrafo consigue deducir que está en España, junto a su novia. Mientras tanto, las sospechas de O'Brien hacia Moore crecen hasta el punto que le ordena informarle sobre todos sus movimientos. Lejos de sentirse intimidado, Moore recuerda que el anterior director le dio este mismo discurso.
y su predecesor también. A todos les dijo lo mismo. Tras este encuentro y de enterarse de que Henderson fue enviado a España, O'Brien decide desplegar a su propia gente. Una vez en Madrid, Charlie examina el hotel donde se hospedaba Vlasic, más concretamente la piscina de la terraza que le gusta frecuentar por las noches. Inquilin le dice que desde un balcón podría dispararle, aunque él tiene otro plan en mente. Llegado el momento, el protagonista se percata en el bar de un hombre que lo está viendo demasiado. Es Downsy, el agente enviado por O'Brien. Desde la distancia, Inquilin monitorea la situación descubriendo que Henderson también está en el hotel. Aún así, el criptógrafo sigue adelante con su plan, interrumpiendo la sesión nocturna de nado de Vlasic. ¿Quién necesita un arma cuando tiene ingenio? Con Inquilin al oído, el protagonista emprende la huida por los pasillos de servicio, pero Henderson no se queda atrás. Los agentes chocan en la lavandería donde Henderson atrapa la cabeza de Downsy en una lavadora y acaba fusilándolo frente a la mirada atónita de Charlie, quien no aprovechó la pelea para huir. Sin embargo, Henderson tampoco puede perseguirlo, pues resultó herido por una bala. Si bien el protagonista se siente tentado a ayudarlo, Inquilin lo insta a huir inmediatamente. Revisando las cámaras del hotel, Horowitz y sus agentes descubren que Charlie se ha estado comunicando con alguien y creen que ese alguien puede ser Inquilin. De vuelta en Estambul, Inquilin le confiesa al protagonista que cuando murió su esposo, su vida se tornó de pronto muy silenciosa. Tanto así que decidió ocupar el puesto de él en un intento de llenar ese silencio. Por la noche, Charlie está despertado súbitamente por Inquilin, quien le aclara que no surgió ningún problema. Solo quiere volver a sentir lo que es dormir acompañada. Ni habían cerrado los ojos cuando surgen los verdaderos problemas. Los agentes de Moore han descubierto su escondite. De inmediato, Inquilin y Charlie salen por una puerta trasera al tiempo que la computadora de ella se formatea. Al alcanzar la carretera, el dúo cree haber perdido a sus perseguidores, pero entonces una ráfaga de balas impacta su auto. Charlie tuvo suerte. Inquilin no tanto. Luego de perder definitivamente a los agentes, el protagonista se despide de Inquilin con un beso. Ahora con 2 muertes sobre su conciencia, vaga sin rumbo claro hasta que recibe un mensaje de Elish al teléfono de Inquilin. Se trata de la negociación por unas armas. Mientras espera por Elish en Rumania, el protagonista escanea su rostro para implantarlo en grabaciones de Berlín, confundiendo así a Moore y a los suyos. A la llegada de Elish, Charlie lo contacta por teléfono invitándolo a ver los misiles que desea venderle. Al abrir el contenedor, Elish se topa con un explosivo. Si suelta la tapa, ¡boom! El protagonista entonces se presenta como el marido de la mujer a la que fusilaron en Londres. Ahí tiene una foto de ella por si no se acuerda. Con eso en claro, el criptógrafo accede a desarmar el explosivo, al cambio del paradero de Schiller. Desesperado, Elish confiesa que Schiller opera desde un barco en el mar Báltico. Asimismo, le entrega su teléfono para que pueda ubicarlo. Una vez obtiene lo que quiere, Charlie da media vuelta. Al enterarse de la muerte de Elish, Horowitz se da cuenta de que han estado siguiendo pistas falsas plantadas por Charlie. Tras un viaje por el mar Báltico, el protagonista llega a la región rusa de Primorsk. Mientras modifica su reloj, se imagina a su esposa diciéndole que necesita descansar. Igualmente, él continúa trabajando. Al otro día, en el puerto de la ciudad, Charlie divisa a los hombres de Schiller manejando contrabando. Cuando ellos parecen verlo, el criptógrafo se esconde en un bar donde inesperadamente se topa con el oso. Por supuesto que no es ninguna coincidencia. Por el aprecio que le tiene, el oso aclara que no vino a detenerlo por la fuerza, sino a convencerlo de volver a casa. Ya hizo lo suficiente por honrar a Sarah. A partir de ahora solo es pura venganza y debe detenerse, puesto que ella lo querría sano y salvo. Respetando su decisión, el oso se despide deseándole suerte. Esa noche, Charlie trabaja exhaustivamente en la fase final de su plan, lo que involucra a un barco ruso que vio en el puerto. Una vez preparado, se hace atrapar por los contrabandistas quienes lo llevan al barco de su jefe, Horst Schiller. Este ya había descubierto el explosivo que trató de colar en su mercancía. El protagonista entonces le aclara que no vino de parte de la CIA. Sabe muy bien que Schiller hace el trabajo sucio de Moore y Horowitz. Aunque no quiere hacer justicia, quiere vengarse. Si le sirve de consuelo, Schiller le pide perdón por lo de su esposa. Fue un sacrificio que tuvieron que hacer para escapar de la policía. Como a Charlie le parece una explicación decepcionante,
Schiller le recuerda que torturó y mató a un montón de sus asociados solo para llegar hasta él. Eso deja en evidencia que es alguien amateur en este negocio. No tiene madera de asesino. Schiller está tan seguro de eso que le entrega una pistola cargada para que cobre su justa venganza. En cuanto Charlie suelta la pistola, el barco cambia de rumbo súbitamente. Ante la sorpresa de Schiller y sus hombres, el protagonista revela que pirateó el navío. Y ahora se encuentran en el Golfo de Finlandia. Todavía incrédulo, Schiller menciona que este barco es impenetrable gracias a la propia CIA, aunque el protagonista le recuerda que usaron una encriptación de su auditoría. Todo se ejecuta desde su habitación de hotel. Con su reloj como transmisor, tan solo necesitaba subir al barco. Alarmados por Charlie, la policía finlandesa y la Interpol rodean la embarcación de Schiller, quien le ordena a sus hombres que bajen sus armas. Matar al criptógrafo solo empeoraría su situación. Por otro lado, la directora O'Brien informa al público sobre los actos ilícitos de Moore y Horowitz, los cuales son arrestados inmediatamente. Con su misión finalizada, Charlie deja unas flores en la tumba de su esposa. Por fin, los dos pueden descansar. Luego de hacer las compras, se topa en su auto con un recuperado Henderson. El criptógrafo le agradece por sus enseñanzas, aunque el coronel le dice que lo que hizo no se puede enseñar. De vuelta en casa, Charlie finaliza la reparación de su vieja avioneta y emprende vuelo con ella. Por primera vez en mucho tiempo, está sonriendo.